Muy bien, amados hermanos. Estamos exponiendo en nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689 el tema o el capítulo que trata de la divina providencia, Y en esta mañana vamos a ver el párrafo número 2, que hemos titulado Las acciones libres de las causas secundarias producen el resultado determinado por Dios. Las acciones libres, haciendo referencia a las causas secundarias, producen el resultado determinado por Dios. Ahora, el pastor Pablo Andrés inició la semana pasada con el párrafo número 1 de este capítulo de la providencia. Y como él lo dijo, fue ese párrafo número 1 una declaración resumida o una definición concisa, precisa, acerca de qué es la providencia divina. Y allí el pastor Pablo Andrés también mencionó que los demás párrafos que componen este capítulo de la providencia lo que hacen es ahondar sobre esa definición que se dio allí de la providencia y especialmente ahondar en aquellos puntos sobre lo que es la providencia de Dios que podrían traer una mala interpretación de lo que realmente la providencia es. Y eso es precisamente lo que sucede con el párrafo que vamos a ver hoy. Ya en el párrafo 1, el pastor Pablo Andrés explicó qué es la providencia de Dios. Y en el párrafo hoy, como en los siguientes, lo que vamos es a tratar temas específicos de lo que es la providencia de Dios en los que se podría llegar a una mala interpretación. Así que tratan es de dar claridad de puntos específicos sobre la providencia de Dios. Ahora, considero que como la base de todos estos párrafos que vienen en adelante es esa definición que se dio y que se expuso, pues hagamos un recorderis, por lo menos leyendo, solamente haciendo una lectura del párrafo número 1 que fue expuesto la semana anterior. Entonces, no lo tengo en pantalla, pero se los voy a leer, o si usted tiene su confesión de fe allí, lo puede leer conmigo. Es el capítulo 5 de la Divina Providencia, el párrafo 1. Dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. Muchas cosas hay allí condensadas en la definición. El pastor Pablo Andrés las explicó, pero vamos a profundizar en algunos aspectos en los que las personas podrían caer en una mala interpretación. Precisamente, y como se los menciono, el párrafo número 2 trata sobre el error de: al conocer que Dios es la causa primaria de todas las cosas, o sea, lo que vimos en el párrafo 1, al conocer, al entender por la Biblia, por los argumentos bíblicos, que el Señor es la causa primaria y tiene el control de cada uno de los eventos y de todo lo que sucede en su creación. Llame usted cosas trascendentales importantísimas como lo más sencillo. Al saber, al tener el conocimiento, este párrafo tiene el propósito de evitar que se caiga en el error de, al tener ese conocimiento, se llegue a la conclusión de que Dios, al ser la causa primaria, es el que hace que todo suceda directamente, sin que las causas secundarias, o sea, todo lo creado, tenga intervención alguna en lo que sucede.
O sea, este párrafo lo que busca es traer claridad que al tener plena conciencia de que Dios es la causa primaria de todo lo que sucede, que Él está en control de todo lo que sucede, que en su providencia, que es lo que estamos viendo, Él ejecuta todo lo que dejó en firme en su sabio consejo, en el decreto divino. La conclusión a la que nosotros lleguemos es algo así como una especie de universo o creación donde Dios está como un titiritero haciendo que todo suceda, y lo creado básicamente no tiene nada que ver y sus acciones no son reales. Eso es lo que busca este párrafo, que no se caiga en el error de llegar a la conclusión de que Él hace que todo suceda directamente sin que las causas secundarias, o sea, todo lo creado, tenga intervención alguna en lo que sucede. Ahora, tampoco vamos a olvidar la primera parte, que Dios hace que todo suceda. Que Dios hace que todo suceda. Así que no estamos discutiendo con lo que se expuso en el primer párrafo, sino que tenemos que tener claro que Dios hace que todo suceda, pero por medio de causas secundarias. Por medio de causas secundarias, y esas causas secundarias intervienen de manera real. Es real lo que las causas secundarias producen, aunque Dios sea la causa primaria. Entonces, vamos a leer el párrafo y vamos a ver que se ve con claridad que ese es el propósito. Dice: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primaria, la causa primera, todas las cosas suceden inmutablemente e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Voy a volver a repetir. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutablemente e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Recuerden que cuando estamos hablando, causa primaria es Dios. Dios ha establecido todo lo que ha de suceder y en su providencia lo ejecuta. Las causas secundarias es todo lo creado. Y lo que está buscando entonces este párrafo, como lo vamos a ver, es mostrar que aunque tenemos muy claro lo primero, no podemos dudar de la realidad de las acciones y los resultados e incluso responsabilidad de las causas secundarias. Porque aunque Dios es la causa primaria, Él hace que las cosas sucedan a través de medios. Y esos medios son las causas secundarias, todo lo creado. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros encontramos en la redacción de este párrafo sobre la providencia de Dios? Una reafirmación del control providencial de Dios. Una reafirmación del control providencial de Dios. O sea, al principio de este párrafo se ve a Dios como la causa primaria de todo lo que sucede según su sabio consejo determinado, según su decreto eterno. Ahora, con esa reafirmación, sin embargo, al mencionarla tiene como propósito partir de esa verdad y de allí, sin que sea pasado por alto que Dios es la causa primaria de todo lo que sucede, dar claridad sobre un posible malentendido, que es lo que vamos a ver más adelante en el párrafo. Por eso dice aunque, y eso es muy importante cuando empieza ese párrafo, dice aunque. ¿Qué dice? Aunque, y reafirma, aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Entonces, lo primero que nosotros estamos viendo es una reafirmación de Dios
como la causa primera de todo lo que sucede. Partir de allí, no pasarlo por alto y teniendo esa verdad gloriosa del control providencial de todo lo que sucede en la creación, pasar entonces a la segunda parte. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Cuando nosotros vimos el decreto de Dios, que ya también lo vimos aquí en la confesión de fe, vimos que ese decreto de Dios es eficaz. O sea, todas las cosas que Él ha determinado en su decreto se van a llevar a cabo. Ahora, es importante esa reafirmación de esa verdad de Dios como la causa primera, como base, pero es importante que aunque tengamos eso en nuestra mente y aunque sepamos que todo lo que Él ha determinado en su decreto se va a llevar a cabo, eso no quiere decir que Dios ha determinado hacer Él mismo que acontezcan mediante una aplicación directa de su poder todas las cosas incluidas en su decreto. Eso no quiere decir entonces que aunque Dios es la causa primaria, Él hace que todas las cosas sucedan de manera directa y sin la intervención de lo que Él ha creado. No, esto no es así. Esto no, aunque su decreto es eficaz, todo va a suceder según Él lo ha determinado en su sabio consejo, Él ha determinado que se haga de manera ordinaria y comúnmente a través de causas secundarias. Y eso es lo que a continuación pasa a explicar este párrafo. Y yo soy muy repetitivo en las clases y en las prédicas porque procuro que a todos nos quede claro estos temas fundamentales. Que aunque sepamos por la palabra de Dios que la causa primaria de todo lo que sucede es Dios, no debemos pensar que los actos de aquello que Él ha creado no son reales. Que aunque la causa primaria de todo lo que sucede es Dios, no podemos llegar a la conclusión que los actos de aquello que Él ha creado no son reales. Son reales. Y allí es donde viene la parte del párrafo donde da la claridad sobre la realidad de los actos de las causas secundarias. De allí que el párrafo continúe diciendo, sin embargo, inicialmente dice, aunque, hablando de la causa primaria, ese aunque como base y no olvidarlo y no pasarlo por alto, dice sin embargo, da una claridad. ¿Y cuál es la claridad? Que por la misma providencia ordena de manera que ocurra que todo lo que Él ha decretado, según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Así lo ha decretado Dios, así lo ha establecido y en su providencia así lo realiza. Todo va a suceder según el decreto de Dios. Providencialmente Él es la causa primaria, pero también ha establecido que su propósito se realice a través de causas secundarias, y esas causas secundarias, todo lo creado, actúan de acuerdo a las propiedades que ellas tienen, según su naturaleza. Para hacerlo más sencillo, Dios ordinariamente obra por medio de causas segundas, por medio de las características y leyes que les ha fijado. Así obra Dios. ¿Cómo obra Dios para llevar a cabo su propósito? Lo hace por medio de las causas secundarias, lo que Él ha creado. Lo que Él ha creado cumple el propósito que Él tiene. Cumple el propósito que Él tiene para llevar a cabo su propósito. Ahora, pero allí entonces no podríamos tropezarnos con lo que estamos tratando de aclarar, que es lo siguiente. ¿Ok? Si las causas secundarias cumplen el propósito de Dios, entonces las causas secundarias no son reales en sus actos. Las causas secundarias, todo lo creado, pues realmente es una ilusión de que tengan un comportamiento, o en el caso de los seres morales tengamos una decisión
o las cosas creadas se comporten según las características propias de su naturaleza. Todo eso es una ilusión porque básicamente Dios es el que está haciendo que las haga. No, hermano, de eso se trata este párrafo. Sí, son reales todo lo que acontece y parte de las causas secundarias, pero Dios es la causa primaria. Herman Bavinck ilustra esto señalando el hecho, un ejemplo sencillo y que nos ilustra mucho lo que quiere decir el párrafo. Ilustra esto señalando el hecho de que la madera arde. ¿Sí o no? Cuando la madera se está quemando, ¿qué es lo que arde? La madera. Que Dios es el único que la hace arder. Claro, porque un Dios que providencialmente sustenta y preserva todo lo que ha creado para que se comporte con las propiedades que Él las creó. Y una de las propiedades con las que Él creó la madera es que ante calor y oxígeno la madera arda. ¿Quién está haciendo que la madera arda? Dios. ¿Y quién es que está ardiendo? La madera es la que está ardiendo. Dice, pero que rigurosamente el arder no puede atribuirse a Dios, sino a la madera como sujeto. Y me parece una forma muy sencilla para entender lo que está buscando el párrafo, dar claridad. ¿Quién hace que la madera arda? Dios, que es el sustentador de toda la creación y que mantiene y preserva todo lo que ha creado para que exista y para que tenga las propiedades con las que Él las creó. Y una de las propiedades de la madera seca es que la madera seca va a arder. Ok, ahora, ¿quién está haciendo que la madera arda? Es Dios en su control providencial. Él es la causa primaria de todas las cosas. Pero nosotros no podemos decir que aunque Dios sea la causa primaria, sea Dios el que está ardiendo. ¿Quién está ardiendo? La madera. Aunque sea Dios el que la esté haciendo arder. Muy bien. Aquí voy a traer un gráfico que nos ha ayudado muchísimo dentro del seminario de la iglesia, dentro de esta providencia que conocemos como providencia natural u ordinaria, o sea, la manera como de manera ordinaria y comúnmente Dios obra en medio de lo creado. En su providencia, la causa primaria es Dios. Muchos de ustedes ya lo conocen de memoria, pero lo traemos una vez más para que lo tenga presente. Las causas secundarias es lo creado, incluyendo al hombre. Y Dios, como causa primaria, usa las causas secundarias para que las cosas acontezcan para cumplir su propósito. Es una providencia mediata. Dios usa un medio para cumplir sus propósitos. Y el medio son las causas secundarias, todo lo que Él ha creado. Ahora, allí podríamos terminar el párrafo porque esa es la explicación. Pero es muy importante enfatizar lo que se dice en el párrafo sobre las causas secundarias. Porque hay unas características o unos puntos que allí se dan que son muy importantes que lo tengamos en cuenta para no caer en malas conclusiones, y ya voy a dar ejemplo de malas conclusiones. El párrafo sobre las causas secundarias puntualiza lo siguiente: las ordena, o sea, todo lo que sucede, todas las acciones de lo que sucede a través de las causas secundarias, las ordena de manera que ocurran, ¿cómo? Según la naturaleza de las causas secundarias. De manera común, ordinariamente, Dios obra a través de esas causas secundarias, pero hace que las cosas sucedan según las características de las causas secundarias. Así que en el caso de la madera que Dios hace que arda, y posiblemente y muy probablemente, aunque nosotros no lo veamos, tiene un propósito, posiblemente no tiene un propósito con que la madera arda o que se enciende un bosque o que suceda cualquier cosa que suceda. Dios tiene el control. Debemos saber que la madera arde porque esa es su característica, esa es su naturaleza. Ahora, si nosotros vemos un hielo echando fuego, ya allí
sería una intervención divina para obrar de manera sobrenatural. Pero ese es otro aspecto de la providencia de Dios que ya vamos a ver, que se llama los milagros. Pero ordinariamente Dios obra a través de las causas secundarias, pero no violentando las características que tienen las causas secundarias y cómo ellas actúan. Dios las usa según las características. Por eso es importante esta parte del párrafo que dice: las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. Wayne Grudem, sobre ese obrar de Dios por medio de las cosas creadas, dice: dirige sus propiedades distintivas para hacer que actúen como actúan. Si Dios en su providencia quiere regar un campo, nutrirlo para que el campo crezca, no va a usar el fuego para nutrir las plantas para irrigarlo, porque el fuego no tiene esa propiedad. ¿Qué va a usar él? El agua. Y el agua se va a comportar de acuerdo a su naturaleza, a las características con las que Dios la creó y que preserva esas características. Esa parte es muy importante, sobre todo cuando vayamos ya a las acciones morales de los seres. Y ya vamos a ver en qué sentido. Así que, sí, Dios hace que todo suceda, Él es la causa primaria, pero ha ordenado que todo suceda por medio de causas secundarias según la naturaleza y las propiedades que ellas tienen. También dice el párrafo 2 que ordena, y voy a retroceder un poco, que ordena, mira cómo dice que ordene. Ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Entonces hemos entendido que Dios obra con las causas secundarias según sus naturalezas y según sus propiedades, pero dice que hace que las causas secundarias obren, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Entonces, ¿qué significa que todo lo que Él ha creado cumple el propósito de Dios como causa primaria y se comporta según su naturaleza? Pero ¿qué significa que sea necesaria, libre o contingentemente? Necesaria es porque según su naturaleza así debe actuar. En el caso de la madera, necesariamente la madera debe arder o el agua debe mojar. Libre se hace referencia a los agentes morales, hombres y ángeles. Libremente son criaturas morales, así que Él preserva que las criaturas morales actúen según su naturaleza, pero libremente. Él no las forza a actuar de una manera contraria a su naturaleza o el estado moral en el cual se encuentran, libremente. Y cuando dice contingentemente, es aquello que pudiera ser y que, aunque pudiera ser que suceda, pues no necesariamente está establecido que suceda así, pero que tampoco es imposible. Voy a dar un ejemplo sobre contingentemente. No es normal que en medio de una guerra, con el objetivo número 1 a acabar, alguien cuando la guerra se ha dado ya por terminada, tome una flecha, la tire al aire y específicamente le dé entre las hendiduras de la armadura, estando esa persona disfrazada. O sea, eso es una contingencia de Dios. ¿Puede suceder? Sí, y sucedió. Pero no es la manera como no es la manera como se acaba con la cabeza de un ejército. ¿Cómo es la manera natural? ¿Cómo es la manera ordinaria? ¿Quién es el que está vestido de rey? Ok, de una vez les digo a todos,
a los demás no los ataquen, vamos es por el rey. Resulta que el que estaba vestido de rey no era el rey. Pero Dios obra contingentemente, a veces, en este sentido. Alguien tiró una flecha, dizque al azar, al viento, y la flecha cayó. Ahora, ese obrar de Dios está dentro de su providencia ordinaria en este sentido. Pues la flecha mata, la flecha hace un arco, la flecha entierra, y es posible que la flecha caiga exactamente en el lugar donde está la armadura, pero no es común. Así que Dios obra usando las causas secundarias según su naturaleza necesaria, en el sentido de que así deben actuar, libre en el caso de los seres morales, y contingentemente cuando pudiera ser, pero no necesariamente, y tampoco es imposible. Así obra Dios de manera ordinaria a través de las causas secundarias. Ahora, después de haber dado toda la teoría, vamos a ver los ejemplos que nos lo ponen de manera más sencilla sobre la providencia de los medios. Ok, vamos a ver esta parte que es importante, que nos la da este hombre, es el hermano Hodge, Archibald Hodge. Dice: Dios ha determinado en cada caso que el evento se efectuará mediante causas que actúen en una forma perfectamente consistente con la naturaleza del evento de que se trate y con la naturaleza de las causas. Y da varios puntos. 1. De esta manera, en el caso de que cada acto libre de un agente moral, el decreto determina al mismo tiempo que la gente sea libre. Dios desea cumplir su propósito establecido, siendo Él la causa primaria, para que Faraón no deje salir a su pueblo. Así es. Dios hizo que Faraón no dejara salir a su pueblo, pero decidió Dios obrar a través de un agente libre. ¿Quién? Un ser humano. Él podía escoger dejarlo salir y podía escoger no dejarlo salir. Ahora, así igual Dios ha determinado que Faraón haga lo que haga, sin que Faraón deje de ser libre para dejarlo ir o no dejarlo ir. Y ya lo vamos a ver en detalle. Ahora, que el acto será enteramente espontáneo y libre de parte de la gente. Dios en su decreto y su providencia estableció que Faraón no dejara salir a su pueblo. Pero Faraón espontánea y libremente no dejó salir al pueblo de Israel. ¿Quién lo hizo? ¿Cuál es la causa primaria? Dios. Pero ¿quién lo hizo espontánea y libremente? Faraón. ¿Cómo puede ser posible esto? Ok, mis hermanos, aquí es donde está el que tenemos las dos verdades en las Escrituras, y cada vez que una persona ha tratado de explicar cómo concilia esto, tratar de explicar, o niega que Dios está en el control providencial o niega la responsabilidad de Faraón. Así que nosotros no estamos llamados a hacer filosofía, sino a defender la verdad que vemos en las Escrituras. Y la verdad que vemos en las Escrituras es que los seres morales actúan libre y espontáneamente y son responsables de sus actos, aunque sus actos están en el control providencial de Dios según su decreto divino. Ok, y 3, que con toda seguridad el acto será el que tiene que ser según el decreto de Dios. Así que aunque Faraón actúe libre y espontáneamente, Faraón va a hacer lo que Dios ha establecido en su decreto. Ahora, vamos entonces a los ejemplos y lo vamos a ver con mayor claridad. La providencia y los medios. Vamos a ver un ejemplo, el primero de ellos es la guerra. Proverbio 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla. Sí, en la guerra, en esos tiempos,
Así se debe actuar para ganar la batalla. ¿Cómo? Prepararse. Esa es la causa secundaria. Se arma el pueblo, se prepara el pueblo, se arma la estrategia, el caballo se alista para el día de la batalla. Así es real. Mas Jehová es el que da la victoria. Un malentendido. Si Dios es la causa primaria y Dios ha determinado entonces que ya ganemos la batalla, pues no nos levantemos, no afilemos las espadas, no hagamos flechas, no alistemos los caballos. Sí, cómo no, a menos que Dios haya determinado intervenir de una manera sobrenatural, van a perder. Van a perder. Sí. No, las causas secundarias son reales. Las causas secundarias no se comportan de una manera que no pertenecen a la naturaleza, sino de acuerdo a la naturaleza. En este caso, en la naturaleza de la guerra hay que prepararse, hay que afilar la espadita, hay que preparar el caballo. Así es, y meterle toda la ficha contra el enemigo. Pero Jehová es el que da la victoria. Otro ejemplo, el de Faraón. Y aquí entonces entramos a los agentes libres o a los seres morales. La Biblia dice directamente: yo endureceré, hablando de Dios, yo endureceré hablando Dios acerca de Faraón, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y yo endureceré el corazón de Faraón. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y así mismo dice Éxodo 10:20, 10:27, 11:10. Vemos estos versículos. ¿Quién endureció el corazón del Faraón? Dios. ¿Para qué? Para que no dejara salir a el pueblo. Pobrecito Faraón. Ay, en el reparto le tocó el papel de malo, de villano. No, Dios actúa haciendo que su propósito se cumpla por medio de causas secundarias, Faraón, y haciendo que ellas actúen según su ¿qué? Su naturaleza. ¿Cómo era Faraón? Un dechado de virtudes, una belleza, un angelito, el hombre más humilde de la tierra. Faraón era malo, como todo ser que nace de mujer después de la caída en el Edén. Pero la Escritura dice que la causa primaria de todo lo que sucede es ¿quién? Dios. Por eso la Escritura, además de que dice que Dios endureció el corazón del Faraón, también dice así: pero viendo Faraón que le había dado reposo, o sea que se había calmado un poquito la cosa, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Faraón. ¿Y por qué lo endureció? Porque el trato como que menguó. Dijo, no, yo ya no los voy a dejar salir. Ahora, alguien se puso a ver a Faraón y dijo: hola, ¿por qué estará haciendo eso Faraón? Siempre él ha sido tan condescendiente, tan entendido, tan humilde, siempre pensando en las otras personas, ¿sí o no? No, él actuó de acuerdo a su naturaleza caída. Por eso la Escritura dice que él endureció su corazón. Éxodo 8:32 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Quién endureció su corazón? Faraón. Libremente tomó la determinación. No. Si yo soy Faraón, yo básicamente soy un dios. ¿Yo qué voy a dejar salir a un pueblo de esclavos? Ni más faltaba. Yo necesito que me hagan los oficios. Para nada. No los dejo salir de malas. Así actúa de manera natural, libremente, según su naturaleza. Él es responsable. Espontáneamente tomó esa decisión. Eso es lo que nosotros vemos y veríamos allí. Pero la Biblia nos muestra algo
que se nos es oculto y que estamos aprendiendo. Que Dios es la causa primaria de todo lo que sucede y que Él tiene el control de ello. Y en un acto malo, Dios no es el responsable. Aunque Él es la causa primaria, la Biblia siempre hace responsable a la causa secundaria, en este caso hombres o demonios, cuando actúan contrario a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, pero los seres morales son responsables por sus actos. Éxodo 9:34 dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó. ¿Quién se obstinó? Faraón. ¿En qué? En pecar. Y endureció su corazón él y sus siervos. Una vez más, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Y quién más? Porque la causa primaria de todo es Dios. Pero Dios actúa providencialmente en medio de lo que Él ha creado a través de causas secundarias. ¿Y las causas secundarias se comportan arbitrariamente? No, sino de acuerdo a ¿qué? A su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Faraón? Como la de todos los hombres que no han abrazado el evangelio del Señor Jesucristo. Caída, inclinada de continuo al mal. Él no hizo nada. Ay, pobrecito Faraón, Dios lo forzó a pecar. No, no, no. Él pecó voluntariamente. Esa era su naturaleza. Y es responsable. Pero Dios, en su decreto eterno, así lo había establecido. Y como dice Pablo, ¿sabe por qué dice el apóstol Pablo y nos da claridad al respecto? ¿Sabe con qué propósito? Para mostrar en Faraón su poder y su gloria. Así lo quiso Dios. Y sin embargo, Faraón es responsable y lo hizo libre y espontáneamente. Niegue el control providencial de Dios y caerá en herejía. Niegue la responsabilidad del hombre y caerá en el libertinaje y la irresponsabilidad. Este es muy común y ya se ha tocado, no voy a tocar mucho en él, me quedan 5 minuticos. Es el encarcelamiento y la muerte de Jesús, el acto más terrible del hombre, al Hijo de Dios sin pecado, con acusaciones falsas, determinó matarlo. ¿Quién mató a Jesús? El texto lo dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La palabra es clara. ¿Quiénes son los responsables de la muerte del Señor Jesucristo? Los hombres. Así lo hicieron, así lo planearon en su condición y de acuerdo a su naturaleza maligna. Pero Dios es la causa primaria de todo lo que sucede y en su decreto eterno Él así lo había establecido. Hechos 2:23 dice: a este, hablando del Señor Jesucristo, en el discurso de Pedro después de Pentecostés, dice: entregado el Señor Jesucristo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y después señala a la gente: prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándole. Allá no se va a parar Judas a decir: no, pues yo era el hombre de perdición que me tocaba entregarlo, pero pues, no, ¿y cómo me vas a hacer responsable? No, Judas era ladrón, Judas tenía otra idea de el Cristo, lo entregó con un beso. Él es responsable. La causa primaria de todo lo que sucede es Dios. Así lo ha establecido en firme en su decreto y así se lleva, pero Judas lo hizo espontánea y libremente, de acuerdo a su naturaleza. Ahora,
Y es el último ejemplo que voy a mencionar, y uno breve después, es el que inclusive en la clase de este viernes es hasta gracioso. Porque miren lo que sucede. Pablo ha sido encarcelado y lo llevan a Roma en un barco. Y resulta que está en medio de una tormenta impresionante. Básicamente todos los que están en ese barco dicen, no, ya nos vamos a morir. Nos vamos a morir, esto está terrible. Y mira lo que dice. Empieza a hablar Pablo porque se le ha aparecido el Señor. Y les dice a todos ahí reunidos en medio del mar, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y le dice así. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No vamos a morir. Ya Pablo está, ya Dios me dijo que voy a ir a Roma, o sea, no vamos a morir y nadie va a morir. Y eso es lo que yo les digo, nadie va a morir. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Ok, listo. Pero lo que sigue a continuación es Pablo diciéndole a todos, como Dios me ha dicho que no vamos a morir, sentémonos de brazos aquí a ver cómo era que Dios nos va a salvar. ¿Qué hace Pablo? Dice, con todo es necesario que demos con una isla. O sea, Dios me ha dicho que nos va a salvar, pero no, quedémonos aquí en medio del mar. Quedémonos en medio del mar que ya Dios nos va a salvar. No, Pablo sabe que el propósito de Dios se cumple, pero Pablo sabe que Dios actúa ordinariamente usando medios ordinarios según su naturaleza, y si alguien se quiere salvar en medio de una tormenta, debe dar contra una isla, o por lo menos agarrarse a una tabla. Y básicamente eso es lo que hacen, botan todo lo que tienen y procuran dar cerca a una isla, y efectivamente lo que Dios ha anunciado se cumple. Y un punto final es la oración, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Entonces todos han comprendido el decreto de Dios y todos han comprendido que Dios es la causa primaria y Pablo está encarcelado y posiblemente lo van a matar. Entonces no, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si finalmente se va a hacer lo que Dios ha establecido? No, Dios ha establecido obrar a través de medios. Y muchas veces el medio al cual debemos acudir para que las cosas sucedan es la oración. Apenas encontramos en las Escrituras que Dios ha elegido para salvación, algunos tontamente dicen, no, pues entonces ¿para qué evangelizamos si Dios ha escogido a unos y a otros no ha escogido? Pues no, ya ¿para qué evangelizamos? ¿Por qué evangelizamos, hermanos? Porque ¿cuál es el medio para que las personas vengan a arrepentimiento y fe? La predicación del Evangelio. Y aquí en estos dos textos vemos la oración y la suministración del Espíritu Santo. Terminamos con tres aspectos importantes que al entender el accionar de Dios providencialmente nos guardan de tres cosas. Uno, una desdichada ansiedad y quejas acerca de la vida. Todo está bajo el control del Dios viviente. Si lo creemos, ello nos librará de la ansiedad y las quejas que hacen desdichada nuestra vida. Dios tiene el control. Si vivimos circunstancias adversas para sus hijos, aún la adversidad forjará la imagen de Cristo en nuestras vidas. Aún en nuestras torpezas, la disciplina de Dios que trae sobre nosotros afirmará nuestro carácter, nos humillará y formará la imagen de Cristo en nuestras vidas. Las adversidades que vivamos, todas ellas están en el control de Dios,
cumplirán el propósito de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque nos saquen lágrimas, pero estamos confiados en el control providencial de Dios. También un fatalismo paralizante. ¿Qué diferencia hace el uso de medios? Toda la diferencia del mundo, porque Dios ha ordenado los medios. Pastor, casi me muero. ¿Qué pasó, mijo? Yo sufro de presión alta, pero creí en el poder de Dios y me dejé de tomar la pasta de la presión. ¿Cuál es la forma natural para entonces controlar la presión? A través de un medio que Dios ha dado, la medicina. Como decía Calvino, ¿y qué si los peligros no son de muerte? Usemos entonces el remedio que Dios nos ha dado. Los medios, a menos que Dios decida obrar sobrenaturalmente, pero ese es otro tema. Y una pretensión humana. No pretendamos que vamos a ver los resultados y el fin sin utilizar los medios. Señor, yo necesito ganar el examen, necesito ganar el examen, necesito ganar el examen. Si tú lo has decretado en la eternidad y eres la causa primaria. Ok, ¿qué hace el creyente entendiendo el párrafo 1 y el párrafo 2? Macea en forma. Y cuando gane el examen, no dirá, yo soy una lumbrera. Dirá, alabado sea el Señor. Bendito sea mi Dios. No esperemos que Dios vaya a salvar a nuestros seres queridos, a menos que oremos por ellos y le compartamos el Evangelio. No esperemos estar seguros, a menos que tomemos precauciones. Los medios para la salvación son el arrepentimiento y fe. El medio para la ganancia, el trabajo. No espere usted ganarse la vida apretando un botón en una aplicación de internet. El camino al cielo es la santidad y caminar por el camino estrecho.